Epílogo. Esta es la verdadera historia del fantasma de la ópera. Como lo anuncié al principio de esta obra, no puede ahora dudarse de que Eric vivió realmente. Hay demasiadas pruebas de esta existencia hoy en día a disposición de todos, para que no puedan seguirse razonablemente los hechos y las gestas de Eric a través de los Shagney. No es precio señalar aquí hasta qué punto este asunto no apasionó a la capital. Aquella artista raptada, el conde de los Shagney muerto y en condiciones tan excepcionales, su hermano desaparecido, el triple sueño de los encargados de la iluminación de la ópera, qué dramas, qué pasiones, qué crímenes se habían desarrollado en torno al idilio de Raúl y de la dulce y encantadora Christine. ¿Qué había sido de la sublime y misteriosa cantante de la que la tierra no debía volver a oír hablar jamás? La imaginaron la víctima de la rivalidad entre los dos hermanos, y nadie imaginó lo que había pasado. Nadie comprendió que puesto que Raúl y Cristina habían desaparecido juntos, los dos prometidos se habían retirado lejos del mundo para disfrutar de una felicidad que no hubieran querido hacer pública después de la extraña muerte sufrida por el conde Philip. Un día habían tomado un tren a la estación del norte del mundo. También yo, quizás un día, tomaré el tren en esa estación e iré a buscar alrededor de sus lagos. Oh, Noruega. Oh, silenciosa, escandinava. Las huellas puede que estén frescas, aún de Raúl y de Christine, y también de la señora Valerius, que desapareció igualmente en aquella misma época. Puede que un día oiga con mis propios oídos al eco solitario del norte del mundo repetir el canto de aquella que conoció el ángel de la música. Mucho después de que el caso, gracias a los servicios poco inteligentes del juez de instrucción, el señor Fue, se dio por concluida la prensa. De tanto en tanto intentaba aún averiguar el misterio y continuaba preguntándose dónde estaba la mano monstruosa que había preparado y llevado a cabo tantas catástrofes inauditas, crimen y desaparición. Una publicación de la ópera que estaba al corriente de todos los chismorreos de los bastidores fue la única en escribir: esto ha sido obra del fantasma de la ópera. Y aún así lo hacía naturalmente de un modo irónico. Solo el persa, al que no habían querido escuchar y que no volvió a intentar después de la visita de Eric una nueva tentativa de declaración a la justicia, poesía toda la verdad. Y tenía las pruebas principales de que le habían llegado juntas las piadosas reliquias enunciadas por el fantasma. A mí me correspondía completar estas pruebas con la ayuda del daroga. Día a día le ponía al corriente de mis hallazgos y él los guiaba. Hacía años que no había vuelto a la ópera, pero conservaba del monumento un recuerdo muy precioso y preciso, y no existía mejor guía para abrirme los rincones más ocultos. Era él también quien me indicaba las fuentes que debía investigar, los personajes a los que tenía que interrogar. Es él quien me impulsó a llamar a la puerta del señor Pauline en el momento en que el pobre hombre estaba casi agonizante. No sabía que se encontraba tan mal, y no olvidaré jamás el efecto que produjeron mis preguntas relativas al fantasma. Me miró como si viera al diablo, y tan solo me contestó con algunas frases entrecortadas, pero que atestiguaban eso era lo esencial. ¿Hasta qué punto el E de la O había perturbado en su tiempo aquella vida ya demasiado agitada de por sí? El señor Pauline era lo que se había convertido en llamar un vividor. Cuando comuniqué al persa el pobre resultado de mi visita a Pauline, el daroga sonrió vagamente y me dijo: Pauline nunca supo hasta qué punto ese grandísimo crápula de Eric, el persa hablaba de Eric tanto como de un dios como de un vil canalla, le volvió a su antojo. Pauline era supersticioso y Eric lo sabía. Eric sabía también muchas cosas de los asuntos públicos y privados de la ópera. Cuando el señor Pauline oyó que una vez misteriosa le contaba en el palco número 5 el empleo que hacía de su tiempo y de la confianza de su socio, ya que no quiso saber nada más del resto. Fulminado al principio por una voz celestial, se creyó condenado y después, dado de aquella voz le pedía dinero, tuvo que comprender finalmente que estaba en manos de un maestro cantor del mismo. Devine fue víctima. Los dos, ya cansados de su dirección por varias razones, se marcharon sin intentar conocer más a fondo la personalidad de aquel extraño. E de la O, que les había hecho llegar a un pliego de condiciones tan especial,
legaron todo el misterio a la dirección siguiente, lanzando un profundo suspiro de satisfacción, sintiéndose liberados de un asunto que tanto les había intrigado, sin hacerles reír a ninguno de los dos. De este modo se expresó el persa acerca de los señores Vivian y Pauline. Le hablé de sus sucesores y me sorprendió que, en Memorias de un director, el señor Moncharmin se hablara de forma tan extensa a los hechos y gestos de E. de la O. en la primera parte y no se diera nada, o prácticamente nada en la segunda. Con respecto a esto, el persa, que conocía esas memorias como si las hubiera escrito, me hizo observar que encontraría la explicación reflexionando sobre las pocas líneas que en la segunda parte de estas memorias Moncharmin se molestó en dedicar al fantasma. Estas son las líneas que nos interesan, pues relata cómo terminó la famosa historia de los 20.000 francos. Con respecto a Le de la O, es Moncharmin quien habla, de que he contado aquí mismo al principio de mis memorias algunas de sus curiosas fantasías. No quiero añadir más de una cosa, y es que compenso, mediante una buena acción, todas las molestias que había ocasionado a mi querido colaborador, y debo confesarlo a mí mismo. Sin duda juzgo que hay límites para toda broma, en especial cuando cuesta tan caro. Y hay un comisario de policía tras sus pasos. En el mismo momento en que habíamos dado cita en nuestro despacho al señor Midfroy para contarle toda la historia, algunos días después de la desaparición de Christine Daae, encontramos encima de la mesa de Richard un hermoso sobre en el que se leía escrito en tinta roja de parte de E. de la O. La suma considerable que había conseguido sacar, como si de un juego se tratara, de la caja de la dirección. Richard sostuvo enseguida la opinión de que debían dejar las cosas así y no seguir en el asunto. Suscribí la opinión de Richard. Todo pues ha terminado bien, ¿no es cierto, querido E. de la O? Evidentemente Moncharmin, y más de uno después de esta restitución, seguía creyendo que por un momento había sido el juguete de la imaginación burlesca de Richard, al igual que por su parte Richard no dejó creer que Moncharmin le había divertido inventando todo el asunto de E. de la O, para vengarse de algunas bromas. Este era el momento de pedir al persa que se explicara mediante qué artificio el fantasma hacía desaparecer 20.000 francos en el bolsillo de Richard. A pesar del imperceptible, me contestó que no había profundizado en aquel detalle, pero que yo mismo quería trabajar en el lugar de los hechos, debía encontrar la clave del enigma. En el mismo despacho de los directores, recordándome que a Eric no se lo había llamado, porque si el maestro en trampillas prometía al persa que me entregaría cuando dispusiera de tiempo a útiles investigaciones acerca de este particular. Diré inmediatamente al lector que los resultados de estas investigaciones fueron perfectamente satisfactorios. No creía en verdad descubrir tantas pruebas innegables de la autenticidad de los fenómenos atribuidos al fantasma. Es interesante saber que los papeles del persa, los de Christine Daae, las declaraciones que me fueron hechas por antiguos colaboradores de los señores Richard y Moncharmin y por la pequeña Meg, la espléndida señora Geary, por desgracia había fallecido, y por Sorelli, que ahora se encuentra retirada en Louvain. Es interesante que pues saber que todo esto se constituye las pruebas documentales de la existencia del fantasma, pruebas que depositaré en los archivos de la ópera. Está controlado por varios descubrimientos importantes, de los que puedo sentir con justicia cierto orgullo. Si bien no he podido encontrar la mansión del lago, dedo que Eric condenó definitivamente todas sus entradas secretas, y con todo estoy seguro de que sería fácil penetrar si se procediera al desencamiento del lago, como ya sería fácil penetrar si procediera. Debido a la pedido varios de la Administración de Bellas Artes, encontré que en sí el corredor secreto de los comuneros, cuya pared de tablas está en ruinas en algunos puntos. He dado también con la trampilla por la que el Percy y Raúl bajaron a los sótanos del teatro. He descifrado el encalabozo de los comuneros, muchas iniciales trazadas en las paredes de los desgraciados que estuvieron encerrados allí, y que entre esas iniciales hay una R y una C. RC, esto no es significativo, Raúl de Chagny. Aún hoy las letras son muy visibles. Evidentemente no me detuve allí. En el tercer sótano hice funcionar dos trampillas de sistema giratorio absolutamente desconocidas a los tramoyistas, que no usan más que las trampillas de deslizamiento horizontal. Por último, puedo decir con pleno conocimiento del caso al lector: ¿viste un día la ópera? Pida permiso para pasear en paz, sin estúpidos cicerones, entre el palco número 5 y el golpe contra la enorme columna que separa a este palco de la planta. Golpeé con un bastón o con un puño, y escuché a la altura de la cabeza la columna suena a hueco. Después de esto, no se extrañe que la columna pueda estar habitada por la voz del fantasma. Hay en esta columna espacio para dos hombres.
Si se extrañan de que después de los fenómenos del palco número 5 nadie pensara en aquella columna, no olviden que ofrece un aspecto de mármol macizo y que la voz que estaba encerrada parecía venir más bien del lado opuesto, ya que las voces del fantasma, el ventríloco venía de donde quería. La columna fue labrada, esculpida, vaciada y vuelta a vaciar por el cisne del artista. No desesperó del descubrir un día el trozo de escultura que debía bajarse y levantarse a columna para dejar un libre, misterioso pasaje a la correspondencia del fantasma con la señora Geary, a sus propias, en sus propinas. En realidad todo esto que vi, sentí y palpé no es nada comparado a lo que ser un grande y extraordinario como Eric debió crear un misterio del monumento como el de la ópera. Pero cambiaría todo en estos descubrimientos con el que pude realizar ante el mismo administrador en el despacho del director a pocos centímetros del sillón. Una trampilla de la longitud de una baldosa, de la longitud de un cofre. Una trampilla por la que veo aparecer una mano que trabaja con destreza en el faldón de un frac. Por allí desaparecieron los 40.000 francos. También por allí, y gracias a algún truco, había vuelto. Cuando le hablé de eso con emoción, bien comprensible, al persa, le dije. ¿Entonces Eric se limitaba a divertirse? Ya que los 40.000 francos fueron devueltos, haciendo bromitas con su pliego de condiciones, él me contestó. ¿No lo cree usted? Eric tenía necesidad de dinero. Creyéndose fuera de la humanidad no se veía coaccionado por escrúpulos y serviría de extraordinarios dotes de destreza e imaginación que había recibido de la naturaleza en compensación con el horrible fealdad para explotar a los humanos. Y algunas veces de la forma más artística del mundo, ya que el truco valía a menudo su peso en oro. Si devolvió los 40.000 francos por su propia voluntad a los señores Richard y Poncharmin, es porque el momento de la restitución no lo necesitaba. Había renunciado a la boda con Christine Daae, había renunciado a todas las cosas existentes en la superficie de la tierra. Según el persa, Eric era originario de una pequeña ciudad de los alrededores de Rouen. Era el hijo de un maestro de obras, había huido muy pronto del domicilio paterno, donde su fealdad era motivo de horror y de espanto para sus padres. Por algún tiempo se había exhibido en las ferias donde sus empresario le presentaba como el muerto viviente. Debe haber atravesado Europa entera de feria en feria, y completado su extraña educación de artista y de mago en la misma fuente del arte de la magia, entre los cíngaros. Toda una época de existencia de Eric permaneció bastante oscura. Volvemos a encontrarlo en la feria de Nizhny Novgorod, donde actuaba a encontrarlo en su espantosa gloria. Cantaba ya como nadie en el mundo ha cantado jamás, hacía el ventríloco y se entregaba a numerosos extraordinarios, de los que las caravanas y de su regreso a Asia hablando aún durante todo el mundo, del palacio de Macedán donde su pequeña sultana favorita, Shahin Shah, se aburría, un marcador de pieles que iba de Samardonca y que volvía a Nizhny Novgorod, y explicó los milagros que había visto bajo la tienda de Eric. El mercader fue llamado al palacio y el daroga de Macedán tuvo que interrogarlo. Después del daroga fue encargado de buscar a Eric y condujo a Persia. Durante unos meses, como se dice en Europa, hizo y deshizo. Cometió pues ya una cantidad de horrores, ya que parecía no conocer el bien y el mal, y cooperó con algunos hermosos asesinatos políticos con la misma tranquilidad con la que combatió mediante invenciones diabólicas con el emir de Afganistán, que estaba en guerra con el imperio. El Shahin Shah le cobró afecto. Fue cuando aparecieron las horas rosas de Macedán, de las que el relato del daroga nos ha dado una idea. Como Eric tenía de arquitectura ideas absolutamente personales y concebía el palacio al igual que un prestigiador concibe una caja de sorpresas, el Shahin Shah le encargó un edificio de este tipo, que el proyecto realizó y que era al parecer tan ingenioso que su majestad podía pasearse por todas partes sin que lo vieran y desaparecer sin que nadie pudiera decir por qué artificio. Cuando el Shahin Shah se vio dueño de semejante joya, ordenó que ya no había hecho cierto zar con el genial arquitecto, pero una iglesia de la Plaza Roja en Moscú que le sacaron los ojos a Eric. Pero luego pensó que incluso ciego, Eric podía construir para otro de cuentas mientras viviera. Eric Allen conocería siempre el secreto de todo el maravilloso palacio. Decidió pues dar muerte a Eric, así como
a todos los obreros que habían trabajado en sus órdenes. El daroga de Mazaderán fue encargado de la ejecución de esa orden abominable. Eric le había prestado algunos servicios y lo había hecho reír mucho en varias ocasiones, así que el daroga lo salvó, felicitándole la huida. Pero estuvo a punto de pagar con su cabeza aquella debilidad generosa. Afortunadamente para el daroga fue encontrado en la orilla del mar, y Caspio, un cadáver medio comido por las aves marinas que se hizo pasar por el de Eric, ayudado por unos amigos suyos, que vistieron el cadáver con ropa que había pertenecido al propio Eric. El daroga se vio castigado tan solo con la pérdida de un cargo de sus bienes con la condena del exilio. Sin embargo, como el daroga era de sangre real, el tesoro persa siguió pasándole una pequeña renta de algunos centenares de francos al mes. Pues cuando vino a refugiarse a París, en cuanto a Eric, había pasado en Asia Menor hacia Constantinopla, donde había entrado al servicio del sultán. Comprenderán qué tipo de servicios prestó al soberano que vivía acosado por constantes terrores y sabiendo que Eric fue quien construyó todas las famosas trampillas y cámaras secretas y cajas fuertes misteriosas que se encontraron en Yildiz Kisiok tras la última revolución turca. También fue él quien tuvo la idea de fabricar unos autómatas idénticos al príncipe y tan parecidos que lo hacían dudar hasta el propio príncipe. Autómatas que hacían creer a los creyentes de que el jefe que encontraba en su sitio despierto cuando en realidad descansaba en otro sitio. Naturalmente, tuvo que dejar el servicio del sultán por los mismos motivos que había tenido que huir de Persia. Sabía demasiadas cosas, entonces muy cansado de su aventurera, extraordinaria y monstruosa vida, deseó ser como los demás, y se hizo maestro de obras como otro cualquiera que construye casas para todo el mundo, con ladrillos normales y corrientes. Realizó ciertos trabajos de cimentación en la ópera. Cuando se vio en los sótanos de este teatro tan grande, su naturaleza artística, fantasiosa y mágica se impuso. Además, no seguía siendo igual de feo. Soñó con casarse y hacerse una mansión desconocida para el resto del mundo, que le ocultaría para siempre de las miradas de los hombres. Ya se sabe y se adivina lo demás. Transcurre a lo largo de esta increíble y sin embargo verídica aventura. Pobre desaventurado de Eric, ¿hay que compadecerlo? ¿Hay que maldecirlo? No pedía ser más que alguien como los demás, pero era demasiado feo. Tuvo que ocultar su genio o jugar con él, cuando de tener un rostro normal hubiera sido uno de los hombres más nobles de la raza humana. Tenía un corazón en el que habría cabido un imperio, pero tuvo que contenerse con una cueva. En realidad hay que compadecer al fantasma de la ópera. He rezado pese a sus crímenes sobre sus restos, y que Dios se haya apiadado de él. ¿Porque hizo Dios un hombre tan feo? Estoy seguro, muy seguro de haber rezado sobre su cadáver cuando el otro día lo sacaron de la tierra en el lugar exacto donde enterraban a las voces vivas. Era su esqueleto, no fue por la fealdad de su cabeza, por lo que lo reconocí, ya que cuando ha pasado tanto tiempo todos los muertos son feos, sino por el anillo de oro que llevaba y que Christine Daae había venido sin duda a colocarle en el dedo antes de sepultarlo, como le había prometido. El esqueleto se encontraba muy cerca de la fuentecita, en el lugar en el que por primera vez, cuando lo arrastró a los sótanos del teatro, el ángel de la música había sostenido en sus brazos temblorosos a Christine Daae desmayada. ¿Y ahora qué harán con este esqueleto? ¿Lo arrojarán a la fosa común? Yo afirmo que el lugar del esqueleto del fantasma de la ópera está en los archivos de la Academia Nacional de Música. No es un esqueleto vulgar,